Bueno, ya estamos en la nota del día, en el piso, con Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Recién estábamos hablando con Carlos fuera del aire, bueno, qué se arregló de impuesto país y qué sé yo. Y yo creo que por ahí la gente piensa que es una discusión entre Milei y los gobernadores. Y me gustaría empezar llevando a la vida cotidiana qué pasa cuando a una provincia no le llegan los fondos que le corresponden. Mira, empiezan a pasar muchas cosas muy complejas, porque nosotros los recursos que le corresponden a la provincia, porque lo hemos dicho y lo vamos a repetir hasta el cansancio, la provincia de Buenos Aires genera el 40% de la masa de recursos coparticipables y recibe como coparticipación solo el 21%. Además de eso, había otros acuerdos, convenios con el gobierno nacional por los cuales la provincia de Buenos Aires recibía aproximadamente un equivalente a 4 puntos de recursos coparticipables. En suma, generamos el 40, recibimos el 25. O sea, estamos siendo muy solidarios con el resto de las provincias. Pero ahora nos quieren sacar esos 4 puntos, o sea, dejarnos con 21. Con esos 4 puntos nosotros pagábamos salarios y aguinaldo en tiempo y forma. Con esos 4 puntos nosotros son los que nos queda para hacer obra pública, porque si no, con los recursos propios la provincia, en el mejor de los casos, paga salarios. Con esos 4 puntos nosotros pagamos todos los gastos corrientes y de inversión del sistema sanitario, del sistema educativo de la provincia, que es el más grande de la Argentina, 5.200.000 alumnos. Las dos cosas, gastos corrientes e inversión. Claro, o sea, nosotros con esos 4 puntos, digo, con el resto pagamos salario. Y con esos 4 puntos hacemos magia, diríamos. Porque además hay una cuestión que se ha intentado instalar como que la provincia de Buenos Aires recibe muchos recursos, derrocha recursos. Y te doy 2 indicadores que son muy simples. La provincia de Buenos Aires es la provincia que tiene menos recursos coparticipables y recursos en general per cápita en la Argentina. Es decir, los bonaerenses reciben menos. Una provincia muy rica, porque es la más rica, claro, porque es la que más producto industrial tiene, la que más valor agregado genera, un gobierno que es el más pobre. Pero además tenemos junto con Córdoba la menor cantidad de trabajadores estatales en relación con la población. O sea que no nos sobran docentes, no nos sobran administrativos, no nos sobran policías, no nos sobran camilleros, no nos sobran médicos, nos falta todo eso. Y sobre eso nos quieren ajustar 4 puntos equivalentes de la coparticipación. Bueno, un desaguisado total, yo no sé qué está esperando el presidente de la provincia de Buenos Aires, yo lo dije el otro día, a mí me parece que hay una cuestión muy fuerte de revanchismo respecto a la provincia de Buenos Aires, y así todo, con esos menores recursos que estamos recibiendo, porque gran parte de esos convenios que están firmados y están vigentes con el Gobierno Nacional, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, la actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que ahora está siendo pisado, así todo, nosotros nos damos el lujo, el gobernador Kicillof ha dispuesto que vayan 2 helicópteros a ayudar a Chubut en los incendios que está habiendo en la zona. O sea, cosa que no hizo el gobierno nacional. O sea que así todo nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer con los recursos que tenemos. Obviamente si nos secan de recursos nos vamos a tener que tomar definiciones políticas al respecto. Pero bueno, nosotros vamos a seguir dando la batalla porque el gobierno nacional le gira a la provincia los recursos que le corresponden. Dentro de estas discusiones, Unión por la Patria no está participando en las charlas que tienen la oposición amigable, como le dicen los medios, qué sé yo, con el gobierno. Pero debe tener una opinión al respecto. Porque hay distintas formas de que, en la mesa de negociación, de que las provincias recuperen lo que han perdido. Se está hablando de la posibilidad de coparticipar el impuesto país, se está hablando de volver al impuesto a las ganancias. ¿Cuál piensan ustedes que podría ser el camino más adecuado? Mira, nosotros, la provincia de Buenos Aires, nuestra fuerza política no está participando de esas negociaciones porque hemos tenido una posición muy clara y muy contundente respecto tanto al DNU como la ley ómnibus. Nosotros la hemos analizado en detalle y no hay una sola norma, un solo artículo. Miento, había un artículo. ¿Y las retenciones? Había un artículo que favorecía, me parece que al pueblo en general y al pueblo de la provincia de Buenos Aires en particular. El artículo que establecía que ya no había que poner más una sugerencia de un medicamento en la receta, que había que poner la droga genérica. Claro. Bueno, seguramente por algún tipo de lobby que habrá aparecido, el gobierno nacional decidió quitarlo. Claro. Lo de las retenciones es una discusión, me parece que válida, que nosotros la hemos dado siempre. Nosotros creemos que el esquema de retenciones es totalmente antiindustrial y con un sesgo antiexportador, ponerle mayores retenciones a los productos
productos con valor agregado que a los productos primarios. Industriales, Me parece que, no sé, nunca visto, me parece que no se habrá visto esto en ningún lugar del mundo, No. en ningún país del mundo, en ninguna época del mundo, que un gobierno decida ponerle derechos de exportación, retenciones más altas a los productos finales que a los productos primarios. O sea, tiene un sesgo Hay anti-exportador. retención 0 para la lana y 15 para claro, una prenda. un sesgo anti-exportador y sesgo primarizador. Así es. O sea que nosotros consideramos que esa es una discusión válida. Hay que discutir el esquema de retenciones, realmente hay que discutirlo, pero esta no es la forma. Esta no es la forma porque, te decía, la provincia de Buenos Aires explica más del 50% de toda la industria de la Argentina. Con estas retenciones al sector industrial es básicamente una política totalmente, bueno, lo que llamamos, me acuerdo con Macri, lo llamábamos industricidio, se está empezando a producir. Mira, recién cuando venía en el auto de La Plata, estaba leyendo un informe que me pasó Juan Cuatromo, el presidente del Banco Provincia, en el primer mes de Milei, a pesar de que bajó el costo del crédito porque pusieron la tasa de referencia de 133, sí, la bajaron a 100. En realidad no lo hicieron para bajar el costo del crédito productivo, sino para licuar los ahorros de los argentinos. Pero bueno, eso podría ser un incentivo para que las empresas con menor tasa de referencia tomen crédito. ¿Sabes qué pasó con el crédito productivo? Bajó 20%, a pesar de que se abarató. ¿Por qué te pensás que? Porque las empresas no invierten porque la perspectiva es muy mala. Bueno, acaba de salir el informe del FMI diciendo que nuestra economía se va a reducir en un 2,8%. Este año. Y en general el FMI es bastante amigable con los gobiernos de derecha. Creo que se queda cuando gobernamos nosotros dice que caemos, sí, y después crece la economía. Cuando gobierna la derecha, en general dice que crece y después cae. Bueno, si el FMI está diciendo que cae 2,8, seguramente la perspectiva es que caiga un poco más. Y las medidas que se están tomando me parece que son tremendamente recesivas. Bueno, lo dijeron ellos, estanflacionarias. Bueno, si se mantiene el DNU, por ejemplo, están liberadas todas las Expo y todas las Impo. En un momento, vos liberás Impo en un momento en que el mundo está en recesión. Estados Unidos y Europa están en recesión. Es decir, los tipos van a tratar de... un crecimiento muy bajo. Muy bajo. Entonces, y Brasil con un crecimiento van a tratar de ubicar su producción en otro lado para que no baje y nosotros vamos a ser uno de los pocos países abiertos. Sí, ya lo conocemos, ¿eh? Pasó en la dictadura, pasó durante el menemato, pasó en el gobierno de la Rúa, pasó durante el macrismo y se llamó siempre industricidio. Es lo que va a pasar. Por eso, mira, yo soy de leer bastante los informes de los organismos internacionales, del Banco Mundial, del FMI, etcétera, y hoy hay toda una vuelta a la política industrial en el mundo. Los países desarrollados lo que están volviendo a hacer es política industrial. ¿Qué es política industrial? Darle distinto tipo de subsidios e incentivos a los sectores industriales para que generen valor agregado y empleo local. Eso está pasando en el mundo, en todo el mundo, no en China y en Rusia. En China sí pasa, en Rusia pasa, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en Brasil. No pasa en Argentina. Vamos totalmente a contramano en el mundo. Cuando el mundo se quiere industrializar, cuando el mundo quiere desarrollar sus sectores productivos, sus sectores industriales, cuando el mundo quiere proteger su trabajo y su valor agregado, Argentina desindustrializa. Con una batería de medidas. El crédito productivo es una, como decíamos recién, el sesgo antiindustrial de la política exterior y el sesgo antiexportador. Los tarifazos que se van a venir, porque eso va a impactar muy fuerte en la industria, como repito, como pasó durante el gobierno de Macri. Lo que están haciendo muchos países del mundo es generar sus condiciones para obtener su propia energía a bajo costo para sus industrias. Estados Unidos tiene una política de largo plazo basada en el shale gas. Nosotros ahora queremos poner los precios de la energía, lo que se conoce como export parity, al mismo precio de exportación, sin tener en cuenta el costo argentino de producir energía, que sería lo que nos tendría que dar una ventaja competitiva para competir. Porque mira, hoy lo pensaba, ¿cuál era el argumento de muchos sectores industriales concentrados de la Argentina hasta hace poco respecto de los salarios? Que teníamos salarios, hasta el 2015, que la Argentina tenía salarios muy altos y con esos salarios no se podía competir en el mundo. Bueno, los salarios bajaron al 50%. Y tenemos el mismo problema de competitividad, o peor. ¿Por qué? Porque no acompañaron el resto de las medidas y no están acompañando el resto de las medidas. O sea que no es un tema salarial. Ahora, no es un tema salarial. En los próximos meses, en los próximos 3 meses, se van a eliminar todos los subsidios. Habían dicho que lo iban a hacer en 3 años y lo van a hacer en 3 meses. Acá se pagan 300 sueldos. Creo que es algo que en general la gente no lo piensa, pero va a llegar un momento que va a venir el trabajador y me va a decir, no agarro yo además del sueldo, necesito que me pagues el transporte. Quiere decir que, de alguna manera, el Estado, cuando le mantiene el transporte bajo al trabajador,
me subsidia a mí. ¿No? O sea, lo que vas a hacer es subirle el costo a las empresas si no querés. O sea, en el mundo hay países donde directamente el transporte es gratis. Sí, para sí. que la gente vaya a trabajar, el Muchos estudiante países vaya a de estudiar. Europa. Sí, sí, sí. Claro. Salario indirecto se llama. Por lo menos el transporte. Mira, qué sé creo yo. que el otro día vi una declaración de Milei, o no me acuerdo si era exactamente Milei o de alguno de sus funcionarios, que decía, no, ahora en el salario las empresas van a tener que incluir el costo de transporte. O sea, aumentándole Claro. el costo a las empresas. Digo, yo no digo que estemos en condiciones de ir a un límite como para tener el transporte público gratuito. La verdad que no estamos en condiciones económicas Argentina Sí, hoy. sí. Ahora, pasar de un boleto de 52 a 300, a 250, como quieren pasar ahora, es un golpazo al bolsillo. Lo pague el trabajador o lo pague el empresario pyme, o lo pague el comercio que lo contrata. Que tampoco va a suceder, porque en estas condiciones no va a haber un traspaso del costo al salario del trabajador. Claro. Lo va a terminar pagando el trabajador. Pero Y lo que eso va a pasar es que no va a poder viajar el trabajador. Pero es uno de los problemas conceptuales que hay por ahí entre los empresarios argentinos. Otra cosa, aparentemente, desde la caída del artículo fiscal, Milei ha decidido cargar el ajuste sobre las provincias. Algún gobernador ya me dijo, bueno, me parece que se viene una ola de cuasimonedas. ¿Lo ves como una alternativa? Mira, nosotros lo dijimos desde el primer momento. Todas las provincias tienen la posibilidad, la potestad de emitir cuasimonedas, pero además la provincia de Buenos Aires es la única provincia de la Argentina que tiene la posibilidad de emitir moneda de curso legal, porque eso tiene que ver con los pactos preexistentes al nacimiento de la República Argentina. Es un instrumento. En su momento se utilizó, en el siglo XIX hubo emisión de moneda por parte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la experiencia más cercana de emisión de cuasimonedas fue en el 2001, en una crisis muy fuerte de liquidez que había en ese momento. Nosotros creemos que hoy, me estoy refiriendo a este mes, el mes que viene probablemente, las condiciones no son necesarias, no existen como para que nosotros emitamos ni moneda ni cuasimoneda. Ahora, si vamos a una crisis de liquidez muy fuerte, a una crisis en general, bueno, es una potestad que tiene el gobernador. El gobernador tendrá que evaluar, junto con, obviamente, los equipos técnicos, con el Banco Provincia, con el Ministerio de Economía, si puede ser una opción. Ojalá que no se llegue a ese punto, pero para que no se llegue a ese punto no tiene que sucederse una crisis muy fuerte ni bancaria, ni financiera, ni de liquidez, y tienen que surtir a las provincias con los recursos que le corresponden. Vos me decías hace un rato que hay varias, en el menú de opciones hay varias discusiones de cómo transferir o generar los recursos para transferir a las provincias. Nosotros creemos que la posibilidad de la coparticipación del impuesto país Capaz no lo quiere resignar porque está dentro de su... Bueno, por eso. Pero bueno, lo tiene que solucionar el gobierno nacional. Para eso lo votaron, digo, para que genere los recursos que le corresponden a las provincias. ¿No hay diálogo en este momento con el gobierno nacional? Poco y nada. Mira, nosotros estábamos gestionando con nuestro ministro de Infraestructura, con Gabriel Catopodis, un ministro Ferraro, y nos quedamos sin interlocutor de repente. Pero el resto de los ministerios, el resto de las secretarías tienen muy poca llegada. Inclusive, bueno, yo hablo mucho con los intendentes, obviamente por mi función en la provincia de Buenos Aires. Muchas de las obras, muchos de los programas nacionales que se ejecutan en el territorio, en los municipios, etcétera, requieren de una coordinación entre el gobierno nacional y el municipio y obviamente la provincia. Lo que me dicen es que se quedaron totalmente sin interlocutores, no te digo ministros, secretarios, directores nacionales, directores de línea del gobierno nacional, o que no están nombrados o que siguen los mismos pero que no tienen ninguna línea política. Entonces no hay como continuar con los programas de gobierno. Realmente muy difícil. Es un gobierno... No, una situación de... Ellos lo llamaron anarcocapitalismo, parece más, por ahora anarquía parece. Anarquía. La parte de anarco está muy clara. La de capitalismo no. Porque uno puede tener un gobierno de derecha, bueno... Hay ejemplos de gobiernos de derecha en el mundo bastante exitosos, Helmut Kohl, Merkel, en Alemania muchos. O puede tener gobiernos de derecha fallidos. Creo que el caso de Macri fue un gobierno de derecha fallido. Ahora, este es fallido demasiado rápido, digamos, ¿no? O sea, todos los días uno ve algo y dice, este tipo, además de hacernos daño a nosotros, de algún modo está tirando un tiro en el pie. Es un tipo absolutamente atípico. Ahora, esto no es nuevo. Uno en la campaña se daba cuenta que estaba ante un personaje atípico. Y la pregunta es, si ustedes han evaluado, se han puesto a pensar, ¿qué pasó? ¿Por qué ganó Milei? Sí, lo venimos pensando desde el día que ganó Milei.
e inclusive desde antes, porque había una perspectiva previa al balotaje de que podía ser una elección positiva para el actual presidente. Mirá, yo creo que pasaron varias cosas. Por un lado, 8 años en los que, en los primeros 4 años, una crisis muy fuerte. Había llegado el gobierno de Macri, el gobierno del PRO, el gobierno de, bueno, en esa época era Cambiemos, ¿no? Cambiemos. Había generado una expectativa, creo que había generado una esperanza, por eso ganó. Después terminó siendo una estafa electoral, porque yo me acuerdo muy claramente lo que decía Macri en la campaña. No era una campaña como esta que hubo de Milei diciendo vamos a hacer un ajuste brutal, la Argentina no puede seguir así, sino que decía, bueno, faltan cosas, las vamos a mejorar, lo bueno del kirchnerismo se va a mantener, lo malo del kirchnerismo va a cambiar y se va a mejorar. Después rompió todo, lo bueno lo destruyó y no vino nada distinto, sino que fue todo a contramano, inclusive terminando con el hermoso regalo que le dejó a la posteridad a los argentinos de ese crédito con el Fondo Monetario de 45.000 millones. O sea que fueron 4 años de un fuerte retroceso en términos sociales, en términos económicos, de caída de los salarios reales, de las jubilaciones, de industricidio, de muerte de empresas, de cierre de comercios, etcétera. Después vino nuestro gobierno, que generó muchísima esperanza, realmente generó muchísima esperanza, y que creo que no fue un gobierno exitoso. En algunos sentidos yo reivindico, en términos de actividad productiva mejoró muchísimo, la actividad productiva, la generación de empleo mejoró muchísimo, pero un gobierno peronista no es solamente mejorar la actividad productiva y el empleo. Un gobierno peronista es mejorar las condiciones materiales de vida del pueblo trabajador, del pueblo en general, del pueblo trabajador en particular. Eso no sucedió, porque no supimos, porque no fuimos lo suficientemente valientes y disruptivos. Probablemente en algunas políticas la distribución del ingreso no la pudimos recuperar de lo que había caído del macrismo, y eso no se pudo recuperar. Yo creo que esa es la principal razón material, económica. Después están las cuestiones políticas. La verdad que no hicimos una gestión prolija. En términos políticos hubo muchas disputas internas dentro de nuestro gobierno. No quiero hacer la autopsia a cielo abierto, ya la hemos hecho en los ámbitos que corresponden y la hemos discutido con quien corresponde. Pero me parece que eso generó, por un lado, gobierno de Macri con mucho retroceso. O sea, vos decís que además de que no estaban gobernando bien, se estaban peleando públicamente y eso generaba... Es lo que pasó, Vox Populi, era a cielo abierto además. O sea, un gobierno de Macri que hizo empeorar mucho las condiciones materiales y un gobierno nuestro que no las mejoró. La gente se desesperanzó, no vio como opción ni una cosa ni la otra, o una parte de la gente, una parte del pueblo, y terminó votando lo nuevo. Lo nuevo que traía, también yo digo, lo de Macri fue una estafa electoral, porque no hizo lo que dijo que iba a hacer. Supuestamente Milei dicen ahora que está haciendo lo que dijo que iba a hacer, pero tampoco está haciendo lo que iba a hacer. Y no sé si es mejor o peor, pero él dijo que iba a eliminar el Banco Central, y no lo eliminó, claro, que iba a dolarizar y no dolarizó. Está haciendo un programa más clásico, de ajuste clásico, una devaluación muy parecida a lo del Rodrigazo, ¿no? Una devaluación muy fuerte al comienzo, el 118%, y un apretón fiscal y un apretón monetario y un ajuste muy brutal sobre las transferencias y los gastos, cosa que también es una estafa electoral, porque no dijo que iba a hacer esto, y si dijo que iba a hacer algún ajuste, porque lo dijo que iba a impactar eso sobre la casta. Y no está impactando sobre la casta, está impactando sobre el conjunto del pueblo trabajador. Y otra cosa que también, con la que también le mintió a la sociedad, él dijo, con las mismas personas de siempre no se puede hacer algo nuevo. Trajo a los sospechosos de siempre, trajo a Sturzenegger, al Toto Caputo, bueno, son los mismos de siempre. Te vuelvo al peronismo, ¿y qué tiene que hacer para ser opción de poder? Generar esperanza de nuevo, y eso me parece que es volver a discutir las banderas históricas del peronismo, volver a sentar posición sobre un montón de asuntos en donde hoy no estamos pudiendo marcar la agenda. Tanto cuestiones vinculadas a la geopolítica como a la agenda económica, a la agenda social y a la agenda política interna. Me parece que nos debemos una discusión muy fuerte dentro del peronismo, que tenemos que salir a plantar nuestras banderas. Nosotros lo estamos haciendo desde la provincia de Buenos Aires. El gobernador públicamente ha dicho que él no está a favor de lo que ha establecido Milei, de cortar la obra pública, sino que nosotros no solo lo dice, sino que por lo menos lo intentamos hacer. Bueno, hace poquito el gobernador lanzó la obra para la
la construcción de la autovía que va entre Villa Gesell y Mar Chiquita, que eso mejora muchísimo la perspectiva del turismo, del transporte. Ahora está por salir, se va a anunciar la ruta 41, que se va a hacer autovía. Nosotros seguimos con la construcción de escuelas, nosotros seguimos con la construcción de centros de atención primaria para la salud. No te digo que no estamos teniendo inconvenientes, de dos tipos, de recursos que ahora ya no nos están alcanzando y hay que priorizarlos. Estamos priorizando la obra que ya está en construcción. Y también cuestiones administrativo-burocráticas que tienen que ver con que cuando hay un salto muy importante de la inflación, mucha de la obra pública se descalza financieramente, porque los mecanismos de readecuación, de redeterminación de precios no son automáticos, entonces empieza una renegociación con las empresas, hay que modificar las cuestiones administrativas. Pero bueno, con todas esas dificultades nosotros tenemos la discusión de que la obra pública es importante y totalmente necesaria en la provincia de Buenos Aires. Que nosotros queremos seguir con los programas, por ejemplo, con los programas alimentarios que tiene la provincia de Buenos Aires, que es el programa más grande que hay en la Argentina, el programa MESA más el programa de servicio alimentario escolar. Estamos haciendo malabares para ver con qué recursos contamos, continuar con programas que fueron totalmente novedosos, innovadores y hasta disruptivos, que tenían que ver con el aseguramiento de derechos a la población, como los viajes de egresados, como las computadoras para los pibes, como los centros universitarios en el interior de la provincia. Ya no lo vamos a poder hacer igual. Estamos tratando de ver cómo ajustamos eso porque realmente no tenemos los recursos para poder hacerlo en los mismos términos que lo veníamos haciendo. Pero no, nosotros, a diferencia, yo sé que hay otros gobernadores que dicen, no, sí, era totalmente necesario el ajuste, estábamos gastando demasiado. Yo no creo que la provincia de Buenos Aires no estaba gastando demasiado. No estaba gastando demasiado, estaba haciendo lo que correspondía. De hecho, somos una provincia y una gestión muy austera en la provincia de Buenos Aires. No nos sobra nada, ¿eh? No nos sobra nada. No despilfarramos nada nosotros en la provincia. Si habla del gasto político, y yo hace un tiempo, no ahora, pero hace un tiempo, el gobernador me dio los sueldos de ustedes. Eran muy bajos. Sí, yo me animo a decir, si me está escuchando un trabajador que se parte el lomo 2 horas por día, no es bajo mi sueldo. Ahora, en comparación a otros funcionarios de otras jurisdicciones y a gente del sector privado que tiene muchísima menos responsabilidades que las que tenemos nosotros, en esos términos relativos sí son bajos. Pero no, nosotros no nos quejamos de nuestro salario, a mí me permite vivir bien, o sea, pero el punto yo creo que no va por ahí. Axel hizo un cálculo muy simple cuando dice no del gasto político. Si desde Axel hasta el último director de línea, o sea, todos los cargos políticos que hay en la provincia de Buenos Aires, ministros, secretarios, gobernador, ministros, secretarios, subsecretarios, directores provinciales, directores de línea, coordinadores, etcétera, si todos esos ganaran 0, lo que nos ahorramos del presupuesto es 0,37%, es decir, nada. O sea, que el que viene con el discurso de que no, ajustando la política le vamos a pasar un montón de recursos a la sociedad, es toda una mentira. Digo, si vos vas a venir a hacer un ajuste, el ajuste siempre va a ser sobre los recursos de la gente, sobre los hospitales, sobre las escuelas, sobre la obra pública, sobre los salarios, sobre los ahorros, sobre las jubilaciones, sobre las pensiones. Si viene un gobierno a hacer ajuste, es ahí, que no la engrupan a la gente, porque creo que ahora la engrupieron y la gente ya se dio cuenta, porque ahora todo el mundo está diciendo, che, pero yo no era la casta. Yo me levanto a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, me tomo el bondi, laburo 8 horas, laburo 10 horas, vuelvo a la noche, cansado, no tengo para comer, etcétera. Y yo no era la casta, a mí me dijeron que no me iban a ajustar. Dijeron que iban a ajustarle a la casta. Bueno, la casta está gobernando. La casta está gobernando y la casta económica es la que más ganancias está teniendo con estas medidas, porque la devaluación, no es que perdimos todos con la devaluación, perdió la mayoría del pueblo argentino con la devaluación. Los que tienen que comprar el pan, los que tienen que comprar la carne, los que tienen que comprar los fideos, esos perdieron con la devaluación. Ahora con los que exportan carne, los que exportan harina, los que exportan poroto de soja, esos ganaron con la devaluación. Son poquitos, ese es el problema. Son poquitos, por eso no los vemos. Son poquitos. Y la última, salió una encuesta de Subancórdoba donde lo da a Kicillof como el político de mejor imagen del país. Y es el segundo mandato. ¿Hay alguna... ¿Piensan en que sea candidato a presidente? Primera aclaración, yo nunca le creo mucho a esas encuestas, ni cuando nos dan bien ni cuando nos dan mal. Pero lo que yo sí creo es que... Mira que no hay muchos consultores que estén a favor de Axel. Igual, no, lo sé, pero lo que... no le creo mucho al método, quizás, qué sé yo, no sé, es una discusión. Pero lo que creo que sí le reconoce la gente a Axel es el trabajo que está llevando adelante,
la austeridad con la que lo hace y la coherencia histórica. Me parece que eso está reconocido, inclusive con gente que no es de nuestra fuerza política, porque me lo dicen, me lo cuentan, me entero. Me parece que eso le reconocen a Axel. Después la cuestión de las candidaturas, yo digo, estamos en el medio de este menjunje, de este desastre. Pensar en candidatura es como dice un amigo, el Cuto Moreno, es comerse la cena en el desayuno. La verdad que me parece que viene un proceso político muy complejo, que se va a ir desplegando ese proceso, y ese propio proceso es el que va a determinar los liderazgos, las referencias y eventualmente cuando haya elecciones las candidaturas. Hoy me parece que el gobernador tiene una prioridad, una preocupación y una ocupación que es ver cómo sostiene, cómo protege a los bonaerenses de las políticas del gobierno nacional que nos están azotando, que nos están castigando. El gobernador se dedica a eso, nosotros estamos teniendo reuniones con múltiples sectores, ayer con más de 100 empresarios pymes de la provincia de Buenos Aires que nos decían que la situación es desastrosa por la caída de la demanda, por el aumento de los costos, ya están previendo cómo les va a impactar los tarifazos a la energía, por la llegada de importaciones, la despreocupación del gobierno por sostener los puestos de trabajo. Bueno, a eso nos dedicamos nosotros y a gestionar todos los días. Carlos, gracias. A vos, a vos.